Parte 1. La traición que sacude España. El suelo tiembla bajo los pies de España. Mientras usted escucha estas palabras, una pregunta retumba en el aire. ¿Qué clase de líderes son aquellos que, vestidos de banderas y promesas, clavan un puñal en la espalda de quienes juraron defender? Madrid, otrora símbolo de resistencia conservadora, hoy se desangra en complicidad. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta que alzó su voz contra el confinamiento, ha abierto las arcas públicas para financiar lo que muchos llaman la invasión silenciosa. 2,7 millones de euros para 182 menores extranjeros no acompañados. 6.000 euros al mes por cada uno. 62 millones al año. Dinero que sale de su bolsillo, del mío, de las familias que luchan por pagar la luz o el pan. Santiago Abascal, líder de Vox, lo dijo con el filo de un hacha: basta ya de que los metan los del bipartidismo en sus casas. Que los devuelvan con sus padres por donde han venido. Pero el PP de Ayuso no escucha. En lugar de cerrar grifos, abre compuertas. Programas de cultura marroquí en colegios públicos, lengua árabe en aulas donde antes se enseñaba el Cid. ¿Dónde quedó aquel Madrid que desafiaba a Sánchez? Ahora negocia, cede, se mancha las manos con las monedas del globalismo. Y mientras, en Extremadura, otra traición se cocina a fuego lento. María Guardiola, la presidenta del PP, rechaza derogar las leyes LGTBI. Se alía con el PSOE, con aquellos que quieren reescribir la historia, borrar nuestro pasado, convertir España en un laboratorio de ideologías fracasadas. ¿Es este el Partido Popular que prometió ser dique contra la revolución cultural? Pero no se equivoquen, esto no es solo una traición. Es la antesala de algo más oscuro. Mientras el PP baila al ritmo de la izquierda, en el Congreso de los Diputados se teje una red para silenciar a quienes osan recordar la verdad. La Fundación Francisco Franco, en la mira. Las asociaciones que disienten de la memoria histórica, amenazadas. ¿Qué viene después? ¿Ilegalizar el pensamiento? ¿Borrar las huellas de un régimen que levantó España de las cenizas? El reloj corre. Las piezas se mueven. Y en este juego de tronos podridos, solo un partido mantiene la espada en alto. ¿Continuará Vox siendo la última trinchera? La respuesta, en la siguiente entrega. Parte 2. El régimen del 78 y la sombra de la Segunda República. Imagine por un momento que las paredes de la Moncloa hablaran. ¿Qué secretos gritarían? ¿Cuántas veces se ha vendido España a cambio de un puñado de votos, de un asiento en la mesa de los poderosos? El PP y el PSOE, dos caras de la misma moneda corroída, han convertido la política en un mercado de favores. María Guardiola, en Extremadura, no solo rechaza derogar las leyes LGTBI, las abraza. Bajo su mandato, la ideología de género se cuela en las aulas como un caballo de Troya, adoctrinando a niños con teorías que niegan la biología, que rompen el sentido común. ¿Dónde está el partido que juró defender la familia? Se ha diluido, como azúcar en el café caliente de la izquierda. Pero esto no es casualidad. Es estrategia. El régimen del 78, ese pacto entre élites que nació con la Constitución, lleva décadas alimentando un sistema podrido. Un sistema donde todos ganan, excepto el pueblo. Mientras el PSOE homenajea a Largo Caballero y la Pasionaria, figuras que sembraron el caos en la Segunda República, la Fundación Francisco Franco recibe amenazas de ilegalización. ¿Por qué? Porque recordar la verdad es peligroso. Porque reconocer que bajo el franquismo España tuvo unidad, soberanía y orden, desmonta el relato victimista que alimenta a la izquierda. Y en medio de este caos, Sánchez sonríe. Su tiranía sanchista no es solo una frase, es un plan metódico. Mientras usted trabaja, ellos aprueban leyes de memoria histórica para reescribir el pasado. Mientras usted cuida de los suyos, ellos invitan a menores extranjeros no acompañados, abren fronteras, debilitan la justicia. ¿Sabe lo que significa gastar 6.000 euros mensuales en un MENA? Es el salario de 2 enfermeras. Es el coste de alimentar a una familia española durante un año. Es la sangre de nuestros impuestos, regada en proyectos que nos desangran. Vox lo ha dicho claro, no son refugiados, son instrumentos de colonización. Pero el PP prefiere mirar hacia otro lado. Ayuso, en vez de cerrar centros de acogida, los amplía. En vez de exigir controles, negocia con quienes quieren borrar las fronteras. Y así, Madrid se convierte en un imán para un flujo que no cesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que España deje de ser España. Pero hay una grieta en este muro de mentiras. Un movimiento crece en las calles, en las plazas, en los hogares donde aún se encienden velas por la patria. Son los olvidados, los que no salen en los periódicos ni tienen cuentas en Panamá. Son los que ven como sus hijos aprenden árabe antes que el cantar del mío Cid, como las banderas republicanas ondean donde antes hubo cruces. Son los que preguntan, ¿qué nos ha pasado? La respuesta duele, nos han robado el futuro. Pero todo robo tiene un castigo. Y ese castigo se acerca. Parte 3. La batalla cultural y el adoctrinamiento en las aulas.
Entremos donde pocos se atreven, las aulas. Los colegios, esos santuarios donde se forja el futuro, han sido secuestrados. Mire a su alrededor. Los niños ya no estudian la gesta de los tercios de Flandes, memorizan los pronombres de ella y nosotres. Las leyes Lectby, aprobadas con sonrisas cómplices del PP y el PSOE, no buscan inclusión, sino lavado de cerebro. ¿Qué madre querría que su hija de 8 años aprenda que puede elegir su género antes de saber sumar? ¿Qué padre acepta que le llamen transfóbico por defender la biología? Extremadura es el laboratorio. Allí, María Guardiola ha permitido que las asociaciones Lectby entren en los institutos con talleres donde se enseña a los adolescentes a deconstruirse. Sí, la misma Guardiola que el PP vendió como conservadora. Mientras, en Madrid, Ayuso no deroga los programas de cultura islámica. ¿Qué se esconde detrás? Una agenda globalista, vaciar a España de su identidad, convertirla en un mosaico de tribus sin raíces. Pero hay un dato que les duele. Bajo el franquismo, España lideró el índice de alfabetización en Europa. Hoy, según el informe PISA, estamos a la cola. ¿Coincidencia? No. Cuando sustituyes el mérito por la ideología, el esfuerzo por el victimismo, el resultado es una generación débil, maleable, útil solo para votar a quienes les regalan espejismos. Vox lo sabe. Por eso exige un apagón educativo. Eliminar las subvenciones a los lobbies Lectby en colegios, quemar los manuales intoxicados de ideología, reinstaurar el estudio de la historia con mayúsculas. Pero el PP, otra vez, se cruza de brazos. ¿Temor? ¿Complicidad? Da igual. El tiempo de las excusas terminó. Y mientras las aulas arden, Sánchez prepara su jugada maestra, la ley de memoria democrática. Una puñalada a la justicia. ¿Sabía que, según esta ley, su abuelo podría ser denunciado por franquistas si luchó en el bando nacional? ¿Que las fosas de Paracuellos, donde asesinaron a miles de religiosos, se borrarán de los libros? La historia la escriben los vencedores, y Sánchez quiere ser el dueño del relato. Pero hay una grieta en su armadura. España despierta. Familias enteras se niegan a que sus hijos canten el No nos moverán en clase de música. Abuelos que sobrevivieron a la posguerra ven cómo sus nietos mendigan comida mientras los MENA comen gratis. Y surge la pregunta incómoda: ¿quién nos traicionó primero? ¿Los rojos o los que pactaron con ellos? Parte final: la resistencia y el amanecer de una nueva España. En las entrañas del sistema, donde el régimen del 78 teje sus redes, late un corazón que no se rinde. No hablamos de políticos con corbatas caras, ni de tertulianos que vociferan en pantallas. Hablamos de usted. Sí, de usted, que cada mañana ve cómo su sueldo se esfuma en impuestos para financiar la destrucción de su patria. De usted, que escucha a sus hijos recitar consignas progre en lugar de poemas de Machado. De usted, que ya no reconoce este país, pero se niega a claudicar. La resistencia no es un hashtag ni una pancarta. Es la madre que retira a su hijo de un taller Lectby. El profesor que, arriesgando su puesto, enseña la batalla de Lepanto en lugar de la diversidad afectivo-sexual. El abogado que denuncia los contratos millonarios a ONGs globalistas. Es el pueblo, desarmado pero no vencido, que mira a los ojos al poder y dice: hasta aquí. Vox no es un partido. Es un síntoma. La fiebre que delata la infección. Mientras el PP y el PSOE reparten migajas a sus bases, los patriotas construyen trincheras. En los juzgados, impugnando leyes inconstitucionales. En los ayuntamientos, recuperando simbología arrancada por el miedo. En las urnas, aunque el sistema las llene de trampas. Porque saben lo que Sánchez olvida: España no es un relato. Es tierra, sangre y memoria. El plan es claro. Primero, desenmascarar la farsa. Mostrar que tras el feminismo del PSOE hay subvenciones a asociaciones que odian al hombre, que tras los MENA hay negocios turbios con hoteles y aerolíneas. Segundo, recuperar instituciones. Desde diputaciones hasta sindicatos policiales, cada espacio arrebatado al globalismo es una victoria. Tercero, preparar el contraataque. Cuando el régimen caiga, y caerá, habrá que tener listas las leyes, los jueces, los maestros que devuelvan a España a su esencia. Pero cuidado. El enemigo no duerme. Sánchez ya ensaya su próxima jugada, la ilegalización de Vox. Lo intentarán con leyes de lucha contra el odio, con tribunes adictos, con campañas de intoxicación. ¿Permitiremos que conviertan a los últimos patriotas en presos políticos? La respuesta está en las calles de Viena, donde la izquierda perdió tras décadas de hegemonía. En los arrabales de Nápoles, donde alcaldes patriotas expulsaron a las mafias pro-inmigración. En el Chile que dijo no a una constitución comunista. La historia no es lineal. Da vueltas. Y a veces, solo a veces, los buenos ganan. Terminamos con una pregunta incómoda: ¿qué está dispuesto a sacrificar? ¿A compartir este vídeo aunque le tilden de facha? ¿A dejar de votar al PP por cobarde?
¿A enseñar a sus nietos lo que nunca aprenderán en el colegio? España no se perderá con un gran gesto, sino con 1000 pequeñas rendiciones. O se salvará con 1000 pequeños actos de valor. Usted elige. ¿Quieres saber cómo el movimiento antiboque está resquebrajando Europa? Suscríbete y activa la campana. El próximo vídeo, el ejército fantasma, los patriotas que derribarán la UENDO.